Yorgos Lanthimos, este griego hijo de puta que asesine como un griego hijo de puta. Yorgos Lanthimos, humor, filosofía y crudeza. ¿Quién es? Es un director de cine, como sabemos, pero también es dramaturgo, o sea que escribe obras de teatro. También es guionista, también es productor de cine. Nació en Atenas, la metrópolis primigenia de la filosofía, la dialéctica y las bellas artes antiguas. Lo que hizo que, bueno, obviamente no, estudiara cine en la universidad de esta misma ciudad. Es un ateniense, bueno, un ateniense posmoderno. ¿Qué pasa con Yorgos Lanthimos? ¿Cuál es su estilo, sus grandes películas? Quiero hablar de eso. Esto es sin spoilers, no voy a spoilear de qué van sus películas, vamos a hacer una reseña a grandes rasgos, vamos a analizar las temáticas. Quiero detenerme específicamente en las temáticas de su cine. ¿A qué me refiero con temáticas? Con los temas que trata, los conceptos que aborda, los personajes que desarrolla. Eso es lo que me quiero centrar, sin spoilers. Así que este podcast va a ser un recorrido por casi todo el cine de Yorgos Lanthimos, al menos unas 6 películas, y sin spoilers. Así que si algo de aquí te gusta y quieres ir a verlo, adelante, está bastante bueno. ¿Qué pasa con el cine de Yorgos Lanthimos? A mi parecer, Yorgos Lanthimos resalta y ha destacado en los últimos, 8 años, desde Lobster, La Langosta, por tener un estilo único, muy único, muy extravagante, muy vanguardista, weón. Creo que es una manera de hacer cine extremadamente original. Yorgos Lanthimos posee un estilo surrealista. ¿Qué quiere decir surrealista? Que está como relacionado con los sueños, con lo irracional, con lo ilógico. Es un cine absurdo, es un cine asqueroso y a menudo muy extraño y extravagante. Creo que es imposible no alterarse, fascinarse o incluso escandalizarse con las películas de Yorgos Lanthimos. Es el tipo de artistas rupturistas y conceptuales que se deleitan con la idea de hacer que su producción artística sea un espacio de cuestionamiento, un espacio de absurdo, un espacio de surrealismo y de desnudar nuestros conceptos sin comparación. Es alguien que le encanta la reflexión, conceptualizar y ahondar en los conceptos. ¿Qué es conceptualizar? Es ir profundizando en qué matices tienen los conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Conceptualicémosla, ¿no? Es divertirnos, es el placer, es la estabilidad. Ahí estamos conceptualizando. Cuando empezamos a desmenuzar un concepto, estamos conceptualizando. Cuando en obras de arte hablamos de conceptualizar, normalmente se refiere a figurar algo, representar algo en otra cosa. Una caja en una película conceptual no es solo una caja, es una representación quizá del encierro, del enclaustramiento, de las estructuras cerradas. Y a lo mejor un círculo es todo lo contrario, es la flexibilidad, es la circularidad, es el inicio y el fin que se encuentran en el mismo punto. No sé, eso es conceptualizar, ¿no? Entonces yo creo que Yorgos Lanthimos es un artista muy conceptual y muy figurativo en ese sentido. Representa cosas. Las cosas no son literales. Si ves el cine de Yorgos Lanthimos queriendo ver una representación física objetiva de una realidad, te vas a frustrar mucho porque no es lo que él busca. Y se nota desde el inicio. Así que bueno, Yorgos frecuentemente toma las convenciones con las que el cine cuenta historias. Las maneras en las que estamos acostumbrados a ver un guión, una fotografía, entender el sonido, la música y el montaje, pero las utiliza de una forma muy poco convencional. A veces experimental. Por ejemplo, cuando usa ojos de pez, en Poor Things usa mucho ojos de pez. Cuando usa el sonido un poco ASMR en Poor Things también. Cuando hay ausencia de diálogo en casi todas sus películas tienen un silencio avasallador a veces. No tanto las últimas que ha hecho, pero las primeras es opresivo el silencio. ¿Por qué la ausencia de diálogo? Es interesante, es una elección muy interesante que creo que no muchos cineastas hacen. Así que eso creo que es una decisión un poco experimental. Y a veces utiliza la fotografía, la música y el sonido de forma irónica. Por ejemplo, en Kinds of Kindness, tipos de gentileza, hay 3 momentos en la película en el que los personajes se emocionan y te empiezan a contar algo emotivo, ¿no? Y nosotros entendemos como espectadores que ven películas que cuando un personaje le habla a la pantalla o le habla a otro personaje y suena un violín de fondo, suena música emotiva, es un momento significativo para ese personaje, no es un momento de peso en la película. Algo va a pasar, hay algo bonito sucediendo y es algo íntimo de ese personaje que está sucediendo, ¿no? Bueno, en Kinds of Kindness, no. En Kinds of Kindness se usa de manera irónica, es absurdo. El personaje cuenta dice, cuando tenía 5 años vi cómo se caía la manzana. Y al ver la manzana a contraluz, me emocioné mucho viendo el tallo, porque supe que en ese momento los gusanos son criaturas vivas que tienen una circularidad tal cual nosotros.
y que las mariposas son reales, no ficticias como me dijeron cuando tenía 4 años. Ese diálogo no va a tener ninguna utilidad en el resto de la película y no sirve a ningún propósito más que satirizar, ironizar o desfigurar esa convención. Nosotros entendemos que la convención o el acuerdo de que un personaje hablando con música emotiva de fondo significa una escena triste, significa una escena conmovedora. Bueno, en Kinds of Kindness eso no tiene ningún propósito. Se subvierte totalmente y cambia totalmente el sentido de esa herramienta narrativa. Y es algo que él hace en todo momento, en todas sus películas. Lo hace de maneras distintas. Toma algo de la forma de la película, del contenido de la película, y lo utiliza de una forma muy única, a veces irónica, a veces absurda, y a menudo con mucha comedia. Así que eso creo que caracterizaría un poco el estilo, ¿no? De alguien conceptual, como dijimos, filosófico y que utiliza este tipo de recursos. Vamos con un poquito de historia de este director, de sus grandes películas. Bueno, estudió cine, ¿no? En la Universidad de Atenas, en Grecia. Y su periodo de largometrajes empieza en el 2001, con la película My Best Friend. Es una película que no he visto personalmente, así que no podría contarles mucho de ella. Pero fue en el 2005 con la película Kineta, que significa movimiento, donde comenzó a adquirir una libertad creativa. Se le permitió hacer la película enteramente por su cuenta como director y empezó a formar su estilo, empezó a agudizar su estilo, empezó a adquirir presencia, detalle y un estilo definido, ¿no? Pero es en el año 2009 donde saltó como un director original, independiente y creativo y talentoso en el mundo entero por la película Dogtooth. Pero, no obstante, sin embargo, lo que realmente selló su reputación y carrera para siempre fue The Lobster en el año 2015. La langosta. Esta fue la primera película en la que Yorgos Lanthimos pudo contar con un elenco, con un casting más internacional, ¿no? Como Colin Farrell, Olivia Colman y John Reilly. Si buscan esos nombres, creo que les van a salir estas imágenes de... El tipo ha salido en mucha mierda. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo. Creo que es el antagonista. En unas series como Daredevil. Apareció en Daredevil, loco. Alejandro Magno. Boom. Miami Vice. Boom. Este es Colin Farrell. Tiene cara un poco de loco, ¿no? Esto es como una mezcla de Johnny Depp y Dexter adulto. No tengo idea. Pero bueno. Esto es como más o menos la trayectoria de Yorgos Lanthimos. El 2015 ya queda consolidado como un gran director internacional y ahí ya le vienen actorazos como sería Emma Stone en La Favorita y que actuaría en Poor Things y en Kinds of Kindness. Willem Dafoe y bueno, ahí ya el resto sería historia. El tipo ya pasaría a ser uno de los grandes internacionales y reconocido por hacer un cine muy creativo, muy original. Creo que si tuviese que sintetizar qué es lo que hace especial el cine de Yorgos Lanthimos, más allá de lo que mencioné antes, sería que el cine de Yorgos Lanthimos son una especie de autopsia cruda, absurda y grotesca a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestra manera de entender el mundo. Toma formas en las que nosotros en la vida real nos estructuramos y las desnuda, se burla de ellas, las exagera. Y creo que el ejercicio de exagerar no es menor en el cine de Yorgos Lanthimos, porque pensémoslo. ¿Qué pasa cuando exageramos un concepto? Todos los matices, todas las excusas o todos los pormenores desaparecen y queda la esencia misma del concepto. Si tomamos el concepto de maldad y lo exageramos al máximo, queda la esencia pura de ese concepto desnuda en la pantalla. Y creo que eso es lo que Yorgos intenta hacer con sus películas. Tomar un elemento de nuestra realidad, llevarlo al extremo absurdo y queda ante nosotros desnudo y visible por lo que es. Toma el prejuicio machista, el prejuicio misógino, las relaciones tóxicas, toma las relaciones de trabajo tóxicas, las lleva a un extremo absurdo en el que un tipo le pide permiso para usar el confort, el papel higiénico y limpiarse el culo a su jefe, y ahí lo entendemos como, oh wow, la violencia y la subordinación abusiva en ambientes de trabajo puede hacer que nos sintamos incluso así de reducidos. Claro, no lo hacemos en la realidad, pero se siente como que tengamos que hacer eso cuando tienes una relación tóxica con tu jefe, ¿no? Entonces lleva al extremo aspectos de la realidad para entregar un mensaje y que quede desnudo en nuestra cara lo absurdo o lo injusto o lo problemático que es nuestra realidad. Todo con un toque de comedia y una elegancia sin igual. Sin ir más lejos, en Poor Things ilustra cómo personajes masculinos de distintas edades, ¿no? Adultos ya como entrando a la tercera edad, adultos jóvenes, se aprovechan de una personaje femenina o se ven atraídos hacia una personaje femenina solo porque se comporta como una niña de maneras bastante perversas y que declaran sentir sentimientos de paternalidad y atracción sexual hacia una personaje que es en parte su hija. Es demasiado grotesco, pero ilustra lo grotesco y lo asqueroso que puede ser el machismo y la cosificación sexual en personajes psicopáticos
o personajes como hombres en una cultura depredadora, y lo ilustra de una manera increíble. Así que bueno, creo que eso es el cine más o menos de Yorgos Lanthimos. Eso es lo que lo hace especial. Es una autopsia cruda, inteligente, chistosa, que exagera aspectos de nuestra realidad y lo lleva a un registro en el que se nos desnuda tal cual es. Machista, violento, injusto, opresivo, absurdo, y ahí está. Creo que hay ciertos puntos que pudiese ir enlistando de otras cosas que caracterizan el cine de Yorgos Lanthimos. Voy a mencionar 3. Creo que la manera en la que él trata el contenido y la forma de las cosas es muy particular. Cuando hablo de contenido, hablo de lo que aparece una vez que empezamos a analizar más la película, más allá de lo superficial. Y cuando hablo de la forma, es literal eso, ¿no? La forma que tiene la película, cuánto dura la escena, de qué forma está grabada, qué colores usó, cómo se ve sensorialmente. Y el contenido es lo que subyace a esa forma cuando la empiezas a analizar, ¿no? Entonces creo que la manera en la que este tipo aborda el contenido y la forma, su apariencia, su montaje, su superficie, su fotografía, es muy particular. A veces utiliza un estilo formalmente caótico en muchos planos. Muchos planos de detalle, un primer plano al pelo del personaje, a la nuca del personaje, caminando por un pasillo de manera errática, la cámara se mueve como loca, pero otras veces utiliza hartos cambios de plano, pero una cámara estática, planos como con transiciones suaves, aunque rápidas entre ellas, pasando de un plano de detalle a cámaras con un ojo de pez, a primeros planos con cámaras con teleobjetivos donde el fondo se difumina en segundos, para enfatizar un caos visual en la escena, pero estable de cierta forma y bonito y atractivo. Es interesante, en Poor Things hace eso mucho. Otra cosa es que los montajes de la película están seccionados de tal forma que la primera mitad de la película es muy probable que no tengas ideas de qué mierda está pasando. El cine de Yorgos Lanthimos es muy confuso. La primera mitad de las películas casi siempre es como, ¿qué weá estoy viendo? ¿Qué mierda es esto? No se entiende nada, es raro, hay personajes entrando a edificios, saliendo, hablando de manera rara entre ellos y no entiendes, es un poco frustrante incluso, es como, es una realidad tan absurda, tan críptica, tan extraña que no sabes de dónde afirmarte para interpretarla. Acá quiero citar el caso de Kineta, el caso de Dogtooth, el caso de Lobster, el caso de Killing of a Sacred Deer. Son películas que eso sucede particularmente. Kinds of Kindness, bueno, casi todo su puto cine funciona así. La primera mitad de la película estáis pensando como, bueno, no tiene sentido lo que estoy viendo. Pero cuando ya pasa la primera mitad de la película, es como, entiendo, en esta sociedad no tienen pudor en pedir esta cosa. O esto es muy pudoroso, pero esto no les da ningún pudor. Es una realidad que funciona en un registro absurdo distinto. Es otra realidad con otras reglas de juego. Y cuando ya llegas a la segunda mitad de la película, ya es como, entiendo, eso es la realidad de esta película. Y ahí empiezas a entender, ella es una actriz. Ok, ya él es un doctor. Ya él es un empleado en una oficina. Como que ahí te empieza a hacer sentido lo que está sucediendo. Hay escenas muy confusas en casi todas sus películas, pero ya la segunda mitad empieza a cobrar sentido. Es una manera de contar historias muy críptica, que trata al espectador como una persona inteligente que puede llegar a conclusiones astutas y ir infiriendo lo que está pasando de manera adecuada. Entonces, Yorgos Lanthimos, si algo tiene, es que con el montaje y la manera en la que cuenta historias, de manera muy minuciosa, muy caótica, es que él sabe que el espectador es alguien inteligente y sabe que el espectador es capaz de llegar a sus propias conclusiones y que eventualmente se va a poner al tanto de lo que está sucediendo. No es necesario que él te lleve por la manito y eventualmente lo vas a entender. Hay que tener fe. Ver el cine de Yorgos Lanthimos es tener fe. En algún momento lo vayas a entender. Lo vas a lograr entender. Es un poco frustrante al inicio, pero tenga fe. Mi loco, dele con el Vin Diesel. Y creo que otro aspecto que me gusta de las películas de Yorgos, y creo que ya he insistido mucho, que el contenido de sus películas es absurdo solo en tanto, solo si se separan de nuestras convenciones sociales. O sea, las películas de Yorgos Lanthimos nos pueden parecer absurdas solo porque se separan de lo que nosotros entendemos como normal, como apropiado, como correcto. Pero una vez empiezas a analizar el universo que las películas de Yorgos Lanthimos proponen, te vas a dar cuenta que hay una lógica, hay una normalidad en sus películas, hay algo correcto, hay algo incorrecto, hay una ética, hay una cultura detrás, solo que a primera vista nos puede parecer hedonismo barato, sin sentido, absurdismo, pero no. Hay un orden, hay una estructura.
solo que es una estructura que no tiene nada que ver con nuestra realidad en una primera instancia. Una vez que empiezas a entender la normalidad de esta cultura que las películas de Yorgos Lanthimos proponen, te vas a dar cuenta que no se diferencian tanto de nuestra realidad. Es una realidad que tiene relaciones tóxicas, es una realidad que tiene violencia de género, es una realidad que tiene violencia de la autoridad y empiezan a cobrar vida esos matices después. Así que está interesante. Leandro dice: se siente que empieza desde el final, te hace aprender para de la misma manera tenerte enganchado intentando comprender, al estilo de los juegos antiguos de terror. Para mí las películas de Yorgos siempre fueron normales. Cara de guasón, claro. El mismísimo culiao que dice... Eso es lo que tiene Yorgos. Parece un universo absurdo, parece un universo sin sentido, parece que no estáis entendiendo nada, pero mi loco, tenga fe y de repente todo tiene sentido. Y es como, ok, lo que quiere representar en esta película es violencia de género. Lo que quiere representar en esta película es emancipación femenina y la crítica a distintas violencias. Lo que quiere representar aquí es relaciones de amistad, de pareja, de trabajo tóxicas. Entiendo, ahí está. Había que tener fe. Majo dice: con Kinds of Kindness me pasó que como al tercio de la peli caché de que iba lo que estaba viendo y de una manera súper. Es bacán eso y estoy muy de acuerdo. Me ha pasado lo mismo en casi todas las películas de Yorgos, que es como, bueno, ¿qué weá está pasando? ¿Qué es esto? Y de repente como, ¡oh! Lo entiendo. Aquí está, de eso iba la película. ¡Wow! Y es como, se siente increíble. Es como, lograste descifrarlo, lograste conectar con ese universo raro y te diste cuenta cómo ese universo raro cuenta cosas de ti mismo y de la realidad en la que habitas de una manera interesante. Ya vimos qué es lo que caracteriza a grandes rasgos. Esto está muy resumido, muy reducido. Intenté sintetizar al máximo, pero hay mucho más detalle acá. Hay mucho más detalle de el estilo que usa. Quizá hay mucho expresionismo, mucho del expresionismo alemán en sus películas. La realidad que estás viendo no es la realidad objetiva, es la realidad deformada por el prisma subjetivo de los personajes. Las sombras se alargan, las figuras se deforman, cosas raras pasan. No solo son un universo absurdo, sino que en Poor Things hay mucho expresionismo ahí puesto en juego, ¿no? Además que hay mucho más detalle del cual podríamos hablar, pero creo que a grandes rasgos es esto. Son películas con todas las características que mencionamos. Vamos a ir película por película en orden cronológico de lo que son las películas que he visto de Yorgos. Que todas me han gustado mucho, creo que ninguna se queda corta. Si quieres tener como experiencias raras, reflexivas, chistosas a veces, estas son muy buenas películas. Hay otras que no tienen nada de comedia, hay otras que tienen comedia en todo su tejido de guión. Así que depende de la película. Acá vamos a ir película por película describiéndola y reseñándola sin spoilers para ir viendo las temáticas que trata, cómo las trata y qué podemos extraer de ellas. Así que vamos, película por película. La primera película en la lista de películas que vamos a reseñar es Kineta. La estás viendo en pantalla. Kineta, a grandes rasgos, es una examinación sensorial, muy sensorial, a cómo la actuación, cómo el movimiento del cuerpo, cómo el ritmo del cuerpo, cómo las órdenes sobre un cuerpo de otro y el cine, y la puesta en escena del cine, ponen en una posición de extrema violencia recibida los cuerpos femeninos. Cómo los cuerpos masculinos ejercen violencia en el movimiento, en las órdenes, en cómo el cuerpo se mueve, cómo actúa en un contexto de cine, de producción audiovisual. Sí, esto es bien interesante. La película es muy violenta si lees el tejido que hay detrás, pero es sutil al mismo tiempo. Es muy sutil, tienes que leer entre líneas también. A veces no, a veces te escupen la cara y es grotesco, pero bueno. La alienación del cuerpo femenino, el caos de la producción cinematográfica, la confusión, la megalomanía de los directores de cine que tienen un delirio de grandeza increíble a ratos y la impotencia ahogan al espectador en Kineta. Kineta es una película asfixiante, bueno, es extremadamente asfixiante. Aquí no hay mucha comedia, habrá uno o dos toques de comedia en varias escenas, pero lo que prima es
el aura asfixiante, es una película muy asfixiante. Mira las escenas que estás viendo acá. Hay escenas en las que hay planos detalles o planos muy cerca de los personajes y la cámara tiembla. Mira cómo tiembla la cámara en todos estos planos. La cámara se mueve como loca, hay mucho silencio, los personajes casi no hablan y hay secuencias que te hacen conectar con la protagonista de formas muy asfixiantes. Vemos cómo camina por los pasillos, cómo barre, cómo trabaja como asistente de limpieza en un hotel y a la vez tiene como este trabajo de actuación para un productor de cine independiente chico, y ella no tiene un ritmo de su propio cuerpo. Tiene que abstenerse al ritmo del cuerpo como asistente de higiene. Tiene que ceñirse al ritmo del director de cine que le dice lo que tiene que hacer, y poco a poco esta interpretación, esta actuación la empieza a aplastar, la empieza a reducir, su cuerpo empieza a sangrar, ella se empieza a cansar, se empieza a sentir alienada. Vemos como hay secuencias en las que ella mira el mar y escuchamos una música sonando fuerte en primera persona y una toma de 2 o 3 minutos de la personaje mirando el mar. Podemos sentir sensorialmente esa ensoñación, ese anhelo de querer salir de este hotel, de no querer seguir actuando por esta situación opresiva que está viviendo. Podemos sentirlo y después podemos sentir la cruda violencia con la que la personaje tiene que interpretar las fantasías de dominación extrañas del director de cine. El personaje del director de cine es un tipo que es sumamente violento. Le dice órdenes a los personajes en todo momento, como en esta escena el hombre golpea a la mujer, ella se cae, se arrastra, intenta escapar, no lo consigue, le da una patada al tipo, el tipo se resiente y así todo el rato dicta órdenes. Él controla el movimiento de sus actores, pero las escenas que están interpretando son fantasías de poder y dominación muy, muy asfixiantes y muy violentas. Y bueno, la película trata de eso. Es una crítica a cómo la industria del cine muchas veces domina los cuerpos femeninos con directores masculinos, ¿no? De maneras violentas. Cómo se enclaustra el movimiento del propio cuerpo del actor a las fantasías y los deseos del director. Es interesante. Y lo puedes traspolar a muchas cosas. Como el cuerpo y el movimiento, ¿no? Kineta, de ahí el nombre de la película en griego, se vuelve un registro o un estatuto violento y asfixiante. Así que eso es a grandes rasgos Kineta. Tiene toques de humor, pero en suma es una película muy asfixiante. Es muy lenta, es muy experimental y si estás buscando una película quizá con un guión un poco más claro, quizá como con una estabilidad, esta película te va a frustrar mucho. Es una película con un guión muy difuso, desperdigado por todas partes, con un ritmo muy lento, no hay casi diálogo, dura 1 hora y media y es asfixiante, es desesperante. La cámara se mueve como loca, no hay mucha estabilidad, los personajes son seres desagradables. Es frustrante, es muy frustrante la película, pero esa es la idea, es querer mostrar la violencia de la industria cinematográfica o cómo el cuerpo queda reducido en producciones cinematográficas en un contexto principalmente masculino. Es interesante. Muy muy buena peli si estás buscando ese tipo de experiencia. Ahora vamos con la siguiente película llamada Canino del 2009 o Dogtooth. Esta es una película que analiza cómo las estructuras sociales, autoritarias, controladoras y con muchas jerarquías pueden hacer de la vida una cárcel. Es una crítica directa a instituciones autoritarias, digámoslo, como el ejército, como la escuela, como el trabajo, como la familia incluso, y analiza cómo funciona el poder en estas estructuras que pueden llegar a ser autoritarias. Analiza el tema de cómo el lenguaje puede ser una manera de controlar a las personas que están en las jerarquías más bajas, cómo funciona el control a través del mismo lenguaje. En esta película vemos una familia, vemos cómo esta familia vive en una casa y el padre de la familia es el único que sale a trabajar y después vuelve y es como el sustento económico del hogar, ¿no? Es como una familia muy tradicional en ese sentido, ¿no? La estructura material de la casa. La esposa se queda en la casa con los hijos y el padre sale a trabajar. El dilema y lo extraño es que, claro, acá los personajes son todos adultos y tienen una nula concepción de realidad de lo que los rodea. No solo que habiten en un universo absurdo, sino que el padre les cuenta una realidad que no existe. Les dice, ¿escuchan ese ruido que suena en la noche cuando, no sé, un gato se sube al techo? Eso se llama avión. Las personas que, no sé, duermen con un pie en el piso se llaman, ponte, mesas. Y así, les dice cosas absurdas. Les da una noción de la realidad que no tiene sentido para coartarles al máximo su libertad.
El padre es una entidad extremadamente autoritaria, extremadamente violenta, que no quiere que sus hijos salgan de la casa, que no quiere que conozcan otra realidad más que la que él les cuenta. Si hacemos el paralelo con nuestra realidad, sale como el parentesco de inmediato, ¿no? O sea, como cuántas familias con una estructura autoritaria no seguirán esto, ¿no? ¿Cuántos hijos de padres o hijas de padres autoritarios no se creerán todo lo que el padre les dice hasta que son adultos? No estudian estudian lo que el padre les dijo que debían estudiar, hacen de su vida lo que sus padres les dijeron porque vienen de una familia controladora, totalitaria, que les contó una manera de ver la realidad reducida y muy muy filtrada. En estas familias tan totalitarias, tan autoritarias, la subjetividad es una rareza y es algo que se intenta exterminar. La violencia, los sentimientos de incesto, incluso como es una familia tan cerrada, aparecen. Es la típica familia UDI hiperviolenta, me imagino, ¿no? Entonces, es interesante. La película repasa temas de cómo el control a través del lenguaje funciona, cómo la figura del padre autoritario ejerce su poder, cómo los castigos físicos y el miedo son la herramienta del control subjetivo casi absoluto. Casi absoluto. Porque la película en su final nos da a entender de que incluso en estas estructuras hay un espacio de resistencia. No voy a dar más detalles, pero tiene que ver con el título de la película. Dogtooth, canino. Así que eso. Canino es eso, una revisión de las familias totalitarias, de cómo se siente vivir en un ambiente donde no tienes más realidad que la que el jefe autoritario del grupo te da a entender. Y esto se puede llevar a la familia, que es el énfasis principal de la película, pero se condice también con las otras estructuras autoritarias y violentas, como el trabajo. En varias escenas de la película vemos como el padre de familia, en la oficina en la que trabaja, golpea a mujeres en su ambiente y está súper bien visto, porque no es algo que se problematiza en esta sociedad. Canino del 2009 es una película muy inteligente, también es opresiva, tiene más toques de comedia, pero es grotesca, es grotesca. Las primeras películas de Yorgos Lanthimos son muy grotescas, son muy asfixiantes. Siguiente película en la lista, tenemos Lobster, la langosta. ¿De qué trata Lobster? En resumidas cuentas, es un análisis a cómo el mundo de las citas, cómo el mundo de las parejas y la presión social por tener una pareja funciona. Cómo la sexualidad, la identidad sexual y los estatutos de lo que debería ser tu vida romántica se vuelven en obligaciones, ¿no? El típico comentario de Navidad: oye, ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo los sobrinos? ¿Para cuándo el matrimonio, no? ¿Y ya han pensado cuándo casarse? ¿Y usted cuándo va a traer al novio a la casa? ¿Y usted ya ha pensado cuándo van a tener su hijo? Toda esa mierda que existe en nuestra realidad, en Lobster se llevan al extremo. Hay una presión real por tener una pareja. Las personas que no tienen pareja en esta sociedad son asesinadas, así, puro y duro. Por ende, esta sociedad muy consciente, muy considerada, creó un organismo para poder hacer que la gente encuentre parejas, ¿no? ¿Tinder? No, nada que ver. Es una especie de Tinder intensivo en el cual tú vas a un edificio, te internas durante 3 meses y si no consigues pareja, después te matan, da lo mismo. Pero puedes conseguir pareja. En este mundo existe el bosque donde habitan las personas que no tienen pareja, cómo ellos ven la realidad, cómo ellos sabotean a esta sociedad de exclusivas parejas. Y bueno, no voy a decir más porque sería un poco de spoiler, pero es una película muy graciosa. Esta película sí saca a relucir el sentido del humor agudo, preciso y muy original de Yorgos Lanthimos, que ya en Poor Things sería como el ingrediente principal de la película. Acá en Lobster podemos ver los primeros pasos de ese humor creativo, ese ingenio. Diría que esta es de las primeras películas de Yorgos Lanthimos en la que vemos eso, su humor. En Quineta y en Canino, del 2005 y el 2009, vimos su capacidad de filosofar, de conceptualizar de temas oscuros, densos, de maneras muy simbólicas y experimentales. En Lobster vemos eso, pero además vemos mucho sentido del humor. Y además vemos una estructura narrativa más familiar. No hay tanta experimentación, primeros planos raros, películas desarmadas como el caso de Quineta o Canino. Acá hay una película un poco más estructurada, es más claro lo que se quiere proponer con la película, pero el final, ciertas escenas no te dejan corto de maquinarte un montón de cosas. Así debería ser, mi tío menos fallo, sí, po. A lo que vinimos, po. Te vas a la casita, consigue polola y se acabó la cuestión. Eso con The Lobster. No voy a decir más porque sí sería un poco de spoiler, ¿viste? Y la película no es que no cuente tantas cosas, pero hay que vivirla, che. Pasan cosas brutales. ¿Hasta qué punto están dispuestas las personas de esta sociedad en tener una pareja que no les satisface solo por cumplir con el protocolo social? Algo que también sucede en nuestras realidades, ¿no? ¿Cuánta gente no está en una relación que no le hace feliz
por presión familiar. ¿Cuánta gente no se casó solo por conveniencia o porque su entorno le dijo que tenía que casarse con esa persona, ¿no? Es interesante. Lobster lo analiza y lo lleva a un extremo curioso. Así que bueno. Siguiente película, un poco más oscura, un poquito más densa. The Killing of a Sacred Deer. El asesinato de un ciervo sagrado en español. Ya, ¿de qué trata esto? Trata de un médico que diagnostica de muerte a alguien. Esa persona se muere, efectivamente, pero el hijo de esa persona comienza a acercarse al médico cada vez más. Primero con admiración, después con desesperación, buscando su aprobación, buscando ser él, y después con odio, planificando una venganza meticulosa porque siente que él asesinó a su padre. No fue la enfermedad, fue él cuando lo diagnosticó. Así que es interesante. The Killing of a Sacred Deer es una película que conceptualiza el poder que recae en figuras de poder en nuestra sociedad, como los médicos, como los psicólogos, como los jueces. Esas figuras de poder que determinan quién es el loco y quién es el cuerdo, quién es el culpable y quién es el inocente, quién es el alumno ejemplar y el alumno deficiente. Esas figuras que están ahí para determinar nuestra naturaleza, que tienen tanto poder, que pueden, solo con un diagnóstico, solo con escribir en un papel, pueden hacer que nuestra vida se caiga a pedazos o se edifique en una torre de Babel sin límites. Es un análisis a eso, cómo funciona el poder de esas figuras, cómo estas figuras llegan a ser casi como divinidades. O sea, ese es el tema de la película. El diagnóstico de que el médico hace al inicio se siente como un castigo divino. Él entiende este dialecto de la medicina, de la farmacología, de la etiología de ciertas enfermedades, pero sus pacientes no entienden de eso. Para los pacientes, los médicos muchas veces son como dioses, como que tienen este dialecto oculto, hablan palabras raras y ellos determinan si estás sano, si estás enfermo, cuál es tu tratamiento a seguir. Y hay ocasiones en las que no tienen razón, que determinaron tu destino sin tener razón, ¿no? Se siente injusto, es como un castigo que viene de una parte que no controlas, es como un castigo divino, ¿no? The Killing of a Sacred Deer plantea la pregunta: ¿y si aquel que sufrió ese castigo por una enfermedad terminal pudiese vengarse y hacerle sentir lo mismo a ese doctor quien dio el fatal diagnóstico? ¿Qué tal si se dieran vuelta como las tablas, ¿no? ¿Qué tal si las personas que son diagnosticadas ahora pudiesen diagnosticar en una especie de venganza divina del destino y muy espiritual, muy simbólica, ¿no? Esa es la pregunta que plantea The Killing of a Sacred Deer. Por lo que tengo entendido, está inspirada en una obra de teatro griega en la que se plantea exactamente eso, el sacrificio de un ciervo sagrado para salvar una maldición que una familia sufre, en una especie de venganza un poco divina. Es interesante. No sé mucho de qué es lo que inspiró esta película en términos de la obra que la inspiró, pero la película se cuenta bien por sí sola, no es necesario saber el relato para entenderla, puedes sacar tus propias conclusiones. Es opresiva. Hay sentido del humor aquí, sí, pero es una temática opresiva. Volvimos como a los primeros pasos de Yorgos, con ese cine un poco más oscuro, más opresivo, ¿no? Vamos con la siguiente película, que aquí yo creo que muchos ya conocen, ¿no? Poor Things, del 2023. Ya hablamos de Poor Things antes, hay un podcast en el canal de YouTube que puedes ir a revisar si quieres. Poor Things del 2023 es una especie de relato del moderno Prometeo, de Frankenstein, femenino, de Alicia en el País de las Maravillas y de la Génesis bíblica al mismo tiempo. Son muchas cosas mezcladas, ¿no? ¿Qué tal si pudiésemos revivir a un ser amalgamado de dos seres humanos en una criatura viva, como Frankenstein? Ya, parte de ahí la premisa, ¿no? ¿Cuál es el límite de la ciencia? La misma premisa de Frankenstein. ¿Cuál es el límite de la ciencia cuando atravesamos un terreno inmoral y casi divino de crear un ser con fragmentos de otros seres, ¿no? El mismo planteamiento de Frankenstein. Pero Poor Things lo lleva mucho más lejos, por supuesto. Le mete un tejido de mucha sexualidad, mucho descubrimiento sexual, mucha crítica a la cultura masculina asquerosa que sexualiza a figuras femeninas que están infantilizadas desde distintos personajes. La película critica a los hombres de la película constantemente. Hay una crítica que se le hace constantemente a Yorgos Lanthimos y es que él apologiza, es decir, perdona o excusa a los personajes masculinos que ejercen violencia sexista en sus películas, pero yo creo que hay que ser muy miope para decir eso. Yorgos Lanthimos en todo momento está castigando, poniendo en absurdo, en ridículo, como personas grotescas, a los personajes violentos en sus películas. En ningún momento hace una apología. No por nada el protagonista de esta película es Bella Baxter y vemos la violencia grotesca machista desde su perspectiva, como lo asquerosa, grotesca y antiética que es. Así que es curioso.
Vemos como sentimientos pedófilos aparecen en los personajes masculinos que la rodean, como sentimientos de aprovechamiento, porque cuando Bella Baxter recién está madurando y es una especie de preadolescente, los personajes masculinos están muy interesados románticamente en ella, pero cuando empieza a demostrar independencia, a ser adulta, a ser contestataria, a rebelarse, ahí como que ya no les gusta mucho este personaje de Bella Baxter. Es interesante. La película parte de la premisa de tenemos el cuerpo de Bella Baxter, una mujer que se había suicidado, ¿no? Se tiró de un puente, y este científico loco llamado Godwin, Dios, decide poner un cerebro de un bebé en el cuerpo de esta mujer adulta. ¿Qué pasa ahí, no? Empieza a desarrollarse rápidamente, pasa de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, a la adultez, en paso de meses. Y es una travesía muy bizarra, muy bizarra, en el que vemos el descubrimiento sexual, la emancipación intelectual, el cuestionamiento a su propia realidad y finalmente la trascendencia a la realidad. Como les digo, es una mezcla de Frankenstein en el sentido de cuestionar cuál es el límite de la ciencia en este mundo. Es un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. Bella Baxter emprenderá una travesía por un mundo sin sentido de fantasía donde todo sucede, los colores cambian. Hay mucho expresionismo en esta película. Vemos la película a través del prisma de Bella Baxter. Cuando ella es niña o preadolescente y el mundo es básico, los colores son en blanco y negro. Pero cuando va creciendo, madurando y fascinándose por el mundo, los colores son vivos, son maravillosos, muchos sentidos. Pero cuando ya empieza a ser adulta y empieza a comprender la crudeza de la vida, empiezan a adquirir tonos sobrios los colores de la película. Todo está pensado desde el prisma de Bella Baxter. Es muy expresionista en ese sentido. Así que está genial, es muy interesante. Muchísimo sentido del humor en esta película, muchísima belleza también en esta película y mucha crítica. Hay un poquito de todo lo de Yorgos Lanthimos y está interesante. Y bueno, tiene un casting increíble: Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe y más, que ya no me acuerdo. Pero vayan a verla, está muy buena. Y por último, la película estrenada hace no más de un mes, he dicho, señores, o quizá un poco más de un mes, no me acuerdo. Kinds of Kindness. La película estrenada hace muy poquito, ¿no? De Yorgos Lanthimos. ¿Qué es Kinds of Kindness? Es una película larguísima, dura ¿cuánto? ¿2 horas 40? ¿2 horas 50? Es larguísima, pero vale la pena. Que no te espante esa duración. Es increíble. No quiero spoilearlo, weón. La película está dividida en 3 historias. Son 3 historias que analizan, de cierta forma, relaciones tóxicas. Y cómo esas relaciones tóxicas hacen que tu mundo se vea reducido meramente a la conceptualización que tu victimario hace del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando estás... Lo que la película nos entrega, nos da para analizar, es que cuando estás en una relación tóxica, todo lo que conoces del mundo, todo lo que sabes de la realidad, todo lo que es el mundo de lo posible, lo conoces gracias a tu victimario. No hay más. Sin tu victimario no hay realidad. Tu victimario es tu mundo. Eres dependiente de él, ¿no? Eso es lo que la película analiza. En relaciones de trabajo, en relaciones de pareja y en relaciones de amistad. Es muy interesante cómo lo hace. Y en cultos. También analiza la estructura de los cultos. Y claro, te deja entender eso, ¿no? Cómo las relaciones tóxicas te enclaustran mentalmente y te hacen dependiente de alguien. Lo hace con un absurdo, con un sentido del humor, con 3 historias distintas para conceptualizar los temas. Y es interesante. Creo que trata poco a poco cómo la deshumanización funciona en la película. Cómo los personajes que sufren violencia son deshumanizados hasta el punto ya de ser solo instrumentos. Y tiene mucho sentido del humor. En esta película está eso que les decía, de que hay una escena, hay 3 escenas en la película en la que los personajes te cuentan algo muy conmovedor de ellos. Yo cuando era pequeño vi el sol en la mañana y empieza a sonar una música conmovedora y después empiezan a decir puras mierdas absurdas que no tienen ningún sentido y se quedan mirando fijamente al otro personaje. Y ese diálogo no tuvo ningún sentido. Toma la secuencia cliché del discurso conmovedor que tenemos asimilado como espectadores y lo reduce a un absurdo que no tiene ningún propósito narrativo. Así que eso, no quiero spoilear. De verdad la película es una muy buena conceptualización de relaciones tóxicas. Hay mucho más que extraer aquí. Cómo funciona la sexualidad, cómo funciona el machismo, cómo funcionan las víctimas de sectas, las víctimas de acoso sexual, las víctimas de violencia en el ambiente laboral, con un sentido del humor y con una crudeza que es interesante cómo Yorgos puede balancear esos 2 polos. Cómo Yorgos puede contar cosas tan crudas y a la vez tan graciosas en un mismo plano. Es un weón muy inteligente. Así que eso. Es una película larga, pero como dice Majo, es una película muy larga, pero que no pesa en lo más mínimo. O sea, se pasa volando.
es casi imposible hablar de esta peli sin spoilers. Sí la cagó, o sea, tengan presente que hay 3 historias, se habla de relaciones tóxicas y hay un personaje que parece que es el mismo en todas las historias y puede ser que ese personaje represente algo. ¿Qué representa? La deshumanización máxima, la ruptura de la cuarta pared, no sé, véanlo ustedes. Eso, esto fue el podcast especial de Yorgos Lanthimos. Hablamos de ¿cuántas películas? De 6 películas. Kineta, Canino, Lobster, The Killing of a Sacred Deer, Poor Things y Kinds of Kindness. Si les gustó lo que escucharon pueden ir a ver las películas, conversemos de ellos. Si quieren mándenme un mensaje cuando vean una película y si les gustó, si no les gustó, debatámoslo. Así que eso, muchas gracias por escuchar. Eso fue el podcast del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cómo quedaron? ¿Daos vuelta?